Bienvenidos una semana más a tu podcast nuestro favorito, en este caso exclusivo de Segunda División. Como a vosotros os gusta. Yo soy Jorge Ramos. Yo soy Miguel Burdalo. Así que esto es Charlatas en 90. Vamos a darle. Bueno, Miguel, segunda jornada de la hipertensiones que está cachonda perdida. Esta sí que es hipertensionada perdida. O sea, a mí me ha puesto los pelos de punta. ¡Qué jornada! ¿Por qué un ascendido de segunda B o de primera ref está líder de la categoría? No lo sé. Nadie lo sabe. Pero, escúchame, ¿alguien entiende que el Andorra en la primera jornada meta un 5-1 y le metan un 4-2 en la siguiente Sí, jornada? Andorra Fútbol Club, ya estamos acostumbrados. ¡Ah, qué dolor, tío, de verdad! Pero creo que la gente está un poco perdida porque si en primera estabas perdida, ya en segunda, imagínate, ya lo perdido. Bueno, es que esto es un quebradero de cabeza, así que escúchanos atentamente para enterarte un poco. Empezamos la jornada así, con un microinfarto que por aquí en tu podcast favorito ya lo dijeron, que el Córdoba iba a ascender, pero de repente ha cogido la plasma un 2-1 contra el Girona. Ah, luego diréis, ¿quién lo dijo? ¿Quién lo dijo? Ah, vale. Con una ida de olla de Raúl Fernández del Leganés, puso el partido pastas arriba en el Carlos Tartiere, que se quedó 0-1 con un golazo, otra vez 10 puntos de Niam en mi fantasy. Ya hablaremos del fantasy, chicos. Ceuta Las Palmas, que vamos a empezar con todo lo que pasó en Ceuta, ganaron los de Gran Canaria 0-2. En el Albacete Real Sociedad B, otra victoria de otro filial, el Albacete, que no ha empezado nada con buen pie, y en el Lense Cádiz empate a 2, que se van, vamos, con un partidazo. Seguimos con un Eibar Real Valladolid, una victoria por la mínima en Ipurúa por 1-0. Sporting Burgos, partido duro para el Burgos. Juan Otero que se estrena de nuevo, y bueno, Juan Otero que ya sabemos de lo que fue capaz de la temporada pasada. Veremos a ver en esta, que llegó a los 15 goles, si no recuerdo mal, en la temporada pasada. Empieza bastante bien, desde luego. 1-0 que ganó. Castellón Sabadell. Ya hablamos en la jornada pasada que el Castellón parece que no está carburando al nivel que carburó la temporada pasada. Empatas contra un recién ascendido, jugabas en casa, tenías muchas cosas a favor y fue un partido totalmente contrario a lo que nos podíamos llegar a imaginar. Sin embargo, para mí esta es la sorpresa de la jornada. Ya no solo porque, bueno, el equipo que es, sino de qué manera. Portería a 0 y el Tenerife gana al Almería. Sí, como lo estáis escuchando, un recién ascendido con un proyecto increíble. Va ahora mismo líder de la Hypermotion, ganando a un Almería que venía siendo un equipo muy fuerte nada más la temporada pasada. Luego, Celta Fortuna Andorra. Por estas cosas amo la segunda división. 4 goles del Celta Fortuna frente a 2 del Andorra. Un auténtico partidazo. Y luego, para finalizar, un Mallorca que pierde por 2-0 en el Estadio de los Cármenes, por 2-0, y bueno, un partidazo de Granada que frente a un Mallorca que, bueno, pues duro. Pero vamos a empezar con la imagen de la jornada, para mal. El minuto no jugado de los jugadores de la Unión Deportiva Ceuta, por todo lo que está pasando en Ceuta, por todas las negligencias que está habiendo en la ciudad autónoma. Los jugadores de la Unión Deportiva han decidido no jugarlo, y aparte de que ya le quitaron, que nosotros lo dijimos en la previa, le quitaron gran parte de la columna vertebral a este Ceuta. Sobre todo le está pasando todo esto a nivel político-social, que es que ya es para más Inri, y ahora mismo son colistas de esta segunda división, por mucho que nos duela, porque el proyecto del año pasado era muy prometedor. Y ahora mismo el proyecto ya, como tú bien has dicho, le han quitado piezas importantes, el proyecto ya no es lo mismo, y con la situación política externa que hay ahora mismo, con todo lo que está pasando en Ceuta, creo que son situaciones que, juntando las dos cosas, no benefician en absoluto, y creo que ahora mismo están en ese momento en el que no levantan cabeza, y que puede que encadenen una muy mala racha nada más empezar, pero esperemos que lo antes posible puedan levantar cabeza y recuperar un poquito sensaciones. Desde aquí nosotros siempre intentamos dejar toda la política a un lado, porque obviamente lo peor que se puede hacer en el fútbol es mezclar fútbol con política, pero para quien no lo sepa, por lo que está pasando tan mal el Ceuta, es porque están dejando muchos campos de entrenamiento para todos los inmigrantes que están llegando desde la frontera ceutí.
a nuestro país. Entonces, por ello se están viendo incluso semanas en los que no ha podido hacer casi ni pretemporada el equipo ceutí. Y oye, pues está viendo también en el campo, en el terreno de juego, con estas dos derrotas, sobre todo esta última tan sobre todo peleada, pero bueno, es que ya al fin y al cabo lo que decíamos, si ya por nombres no te da y luego ya tienes ese rum sonando desde fuera del estadio, pues es un poquito complicado ganar, además un proyectazo como es el de la Gran Canaria. Recibes 7 goles, nada más y nada menos que en 2 jornadas, y bastante duro porque llevas un gol en 2 partidos y han sido 2 derrotas abultadas, entre comillas. La primera fue muy abultada, pero esta segunda, pues bueno, ese 0-2 en casa, que es cuando tienes más posibilidades de hacer cosas. Pero a ver, también hay que decir que Las Palmas hizo muy buen partido y que, como efectivamente has comentado, el proyecto que tienen es muy bueno, y ya lo comentábamos el año pasado con ese posible ese equipo que era candidato a ese, incluso por momentos, en la zona de ascenso directo. Pero que al final terminó siendo equipo de playoff y se quedó a las puertas, pero creo que este puede ser el año en el que se postule. A lo mejor no te digo directamente como equipo recién ascendido, pero sí que va a estar otra vez, yo creo, que en esa zona de playoff, y creo que puede hacer un mejor año que el anterior, seguro. Si quieres, antes de ponernos a repasar un poquito lo que ha sido la jornada, vamos con el 11 del 90, ¿no? De esta segunda jornada, de esta segunda división. Estupendo. En el que empezamos con un portero, Raúl Lizoñán, en que ganó esa victoria ante un recién ascendido, pero a lo mejor de todos, que hizo 4 paradas, qué pedazo de 4 paradas, y bastante bien, creo que con un 0,8 de goles evitados en este partido contra el Real Club Deportivo La Mallorca. Un fichaje muy acertado de cara a Granada, que la verdad que le quitó una pieza muy importante al Albacete, y creo que el Albacete lo está notando y creo que le está echando un poquito de menos. En este lateral derecho vamos a poner a Álvaro Rodríguez, que hizo un muy buen partido, efectivamente lateral del Granada, que consiguió dar una asistencia importante, y bueno, pues portería cero, que frente a un Mallorca da como mucho más nombre, porque al final el Mallorca, creo que en el primer partido contra el Valladolid, que es cierto que no contra el Valladolid, pero le vimos bastante fuerte. Abrimos la defensa con un jugadorazo, con Diego Bril, madre mía, le he metido en defensa. Estoy obsesionado con él. Calma, mister, calma. Con Marvel, que es la segunda aparición en nuestros notes de 90, apareció en la primera jornada con un partidazo del Leganés. Oye, que el Leganés de momento está haciendo muy bueno, que nosotros le pensábamos que iba a ser una temporada difícil, pero es que la defensa lo está dando todo, y sobre todo Marvel, ¿no? Que además tuvo con uno menos, en el que estuvieron desde uno menos desde el minuto 30-40 más o menos, hizo alguna segada que cortó los ataques del Oviedo, que oye, dieron los 3 puntos al equipo de la Comunidad de Madrid, que de momento están peleando por la zona de arriba y ahora mismo está en playoff. Muy buen defensa y jugador que sé que a ti te encanta. El año pasado te gustaba muchísimo Marvel, y acompañado tenemos a un Alberto Jiménez, que le conocemos de sobra, el capitán, el Kaiser de esta defensa del Castellón, que habla bien y habla mal, entre comillas, ¿no? Porque al final, que el mejor jugador de un partido en el que jugabas en casa contra un recién ascendido sea el defensa, Alberto Jiménez, pues quiere decir que has sufrido menos de lo que deberías. Y bueno, pues un Alberto Jiménez que, con esa veteranía que tiene, ya sabemos lo importante que es en el Castellón. Y cerramos la defensa con ese Sergio López del Granada, que dio la asistencia para ese 2-0 contra el Club Deportivo Mallorca. Si quieres, por cierto, ahora que vamos a pasar al medio del campo, esto es una 4-4-2, porque es que el medio del campo, adelante, puedes empezarlo tú si quieres. Pues mira, vamos a empezar un poco con los mediocampistas ahí, un poco los que están en el medio. Germán Milla, uno de los nombres que sorprende, porque viniendo del Celta Fortuna, tu carta de presentación en un partido contra la Andorra, que venía de ser en la primera jornada un equipo arrasador, doblete de asistencias, participas en 2 goles, con lo cual eres clave, digamos, ¿no? en darle la vuelta al resultado y conseguir que sea favorable para el Celta Fortuna. Y muy buen partido, me gustó bastante. A mí el que sí que me gustó, y el que ya nos gustaba el año pasado, pero jugaba muy poquito, Pedro Leñán, que no sé si lo pronunció bien porque tenía la ñ al final, una asistencia que eso, consigue con ese 2-0 en el lunes, que la verdad, oye, son jugadores que dieron las victorias al Granada. Luego después tengo que mencionar, porque a mí me sorprendió, pero muy muy para bien, y es nada más y nada menos que Guillermo Macho,
muy buen partido, jugando el Eldense contra un Cádiz. Bueno, se inventa creo que el gol de la jornada y posiblemente el gol de la Liga Hypermotion, con ese tremendo gol olímpico, que encima no es nada más ni nada menos que un contexto mejor que para empatar el partido y dar un punto, el primer punto del Eldense en este Hypermotion, y qué mejor manera de que conseguirlo así, ¿no? Yo cierro con nuestro MVP, que podríamos decir que está compartido con otro jugador, que ya lo vas a decir tú en la siguiente, que en este caso es Taisei Majisiduro, el jugador japonés, que obviamente por eso no he podido pronunciarlo del tirón, su nombre y apellido. El jugador japonés del Gran Canaria consigue un gol y una asistencia que fue vital, que ya lo hemos dicho, contra el victoria contra la Unión Deportiva Ceuta. Fue muy importante también el año pasado, pero creo que este año puede coger más importancia. El que ha empezado, ha empezado con muy buen pie, también con gol y asistencia. Increíble golpe en la mesa que da Diego Bri, con ese gol y asistencia frente a un Girona que a priori venía de ser como el equipo favorito para este partido, a pesar de que jugase fuera de casa. Pero ya dijimos que el Córdoba tenía mucho que decir y tenía mucho que dar en esta liga. Y creo que este es el típico partido en el que demuestras que el Córdoba es un equipo que este año va a hacer cositas, porque es una victoria muy importante. Y cerrando este 11 del 90 tenemos que poner a alguien que ha recibido 4 goles en Córdoba, ha perdido su partido, pero sí que es verdad que ahora vamos a empezar con ese partido. Hugo López de la Andorra metió un doblete. Y vamos a empezar con ese partido porque, a decir verdad, sí es verdad que tenemos que alabar al Celta Fortuna por esa goleada que le metió a la Andorra, pero es que fueron los minutos finales. Eso es verdad, pero, por ejemplo, nosotros ya conocíamos un poco esa dinámica del Celta Fortuna. Creo que cuando nosotros seguíamos muy de cerca la primera ref, hablábamos maravillas, y yo recuerdo de verles jugar, y a mí era uno de los equipos de esta primera federación que me maravillaba más, y creo que obviamente, o sea, lo van a pasar mal, porque es un filial, y la Hypermotion es una liga muy larga, ya sabemos, por el año pasado, pero creo que sinceramente, creo que puede ser el filial más fuerte para mí. O sea, tiene todas las cartas y las posibilidades de hacer un buen papel, a pesar de ser un filial, de cara a que, por ejemplo, haya ciertos jugadores como bien Germán Milla o tal, que han destacado bastante en este partido, que luego puedan dar el salto de cara al primer equipo. Sí que es verdad que nosotros lo presentábamos como uno de los posibles descensos, porque obviamente, es decir, un equipo filial hay que ponerle en descenso, pero ahora mismo está tercero. Con ese empate que consiguen en la primera jornada, ahora mismo el Celta Fortuna consigue sus primeros 3 puntos, que ya se los endosa y ya no se los quita nadie de esta segunda división. Al igual que también consigue 3 puntos, que estuvimos a punto de meter a Gorosabel en el 11 del 90, pero no consigue ser la Real Sociedad B, que sale de la zona de abajo y hace muy buen partido con ese 2-1, que oye, 2-1 que vale totalmente contra un Albacete que no se encuentra bien. No sé quién prefieres hablar, de la Real Sociedad B o del Albacete. Bueno, podemos hacer un mix de los dos, porque realmente el Albacete está dejando mucho que desear. El Albacete creo que va bastante mal, o sea, es evidente, son 2 derrotas. El tema de goles a favor lo llevas mal, porque vas en negativo, y en casa contra el filial de la Real Sociedad, con todo el perdón, pero es un partido para que saques mínimo un punto, deberías de sacar los 3. Entonces, aquí es donde el Albacete se empieza un poco a complicar la liga ya. Al igual que se han complicado la vida, bueno, si queréis podemos hablar de la Real Sociedad B, que bueno, Grosabel ya le conocíamos del año pasado, que dejó un nivel espectacular, sigue dejando un nivel espectacular, y muchos jugadores que de momento, oye, la Real Sociedad la tiene ahí, los tiene todavía en la categoría de plata, que es una categoría bastante aceptable y es un ritmo de competición que si tú en el momento que le subes a primera ya no es tan difícil el salto, ¿no? Al fin y al cabo, si tienes eso a los filiales en segunda. Exacto, no es como pasar de un filial que esté en primera ref o en segunda ref a directamente pasar al primer equipo a primera división. Eso sería un salto muy grande, pero estando en la categoría de plata habrá ciertos jugadores que luego acaben despegando y saliendo a primera división. Más a destacar, podríamos destacar, yo creo que en esto sí que le podríamos hacer un mix,
el mal encaje que han tenido casualmente los 3 equipos que han descendido. Los 3 equipos están ahí abajo y los 3 equipos, excepto el Mallorca, no saben sumar puntos, no saben sumar de 3 en 3. El Mallorca que empató, el Mallorca que sí que ganó en la primera jornada, el Girona que empató y el Oviedo que empató, y en este caso los 3 casualmente han perdido. Sí, algo completamente... Anecdótico. Digamos, sí, anecdótico, raro, pero conociendo la Hypermotion son cosas que ya te empiezan a sorprender cada vez un poco menos cuando ya te estás muy metido. Realmente, pues como bien dices tú, creo que sería un buen momento para el que, además con los partidos que tenían, yo creo que, bueno, quizás el Mallorca con este partido contra Granada fuera de casa, ya sabemos que la visita a los Cármenes puede ser complicada, pero creo que el Girona debería de haber empezado con un mejor pie y ha empezado muy flojo, sumando solamente un punto de 6, y el Oviedo más de lo mismo. Entonces, siendo un recién descendido de la categoría de oro del fútbol español, sabiendo que tienes más presupuesto que el resto de equipos y que en teoría te puedes mover un poco más en el mercado de fichajes, o bueno, tienes más nombre, tienes jugadores más importantes, creo que deberías de demostrarlo, y al contrario, o sea, los equipos de abajo pelean el doble o el triple y se lo acaban llevando por ser unos luchadores. A ver, esto va a sonar contradictorio porque lo que voy a decir ahora sí que es verdad que los 3, el que más capacidad tenemos de decir, oye, vamos a darle un voto todavía porque acaba, o sea, fue un año de transición de subir a primera e inmediatamente vuelves a bajar a segunda, entonces es el Oviedo, pero por ende también digo, estás con uno más desde el minuto 40, además expulsan al portero porque Raúl Fernández hace una auténtica ida de olla contra Ramos, contra Chris Ramos, pero es que luego aparte de Chris Ramos, en el medio del campo sí que es verdad que vinieron mucho refuerzo, pero tampoco termina de... Se ve muchísimo la baja de Santi Cazorla, sobre todo estoy hablando, no estoy poniendo en comparación primera, ese año en primera y este año en segunda, estoy poniendo en comparación el año en segunda en el que ascienden y este año en segunda división. No me está dando lo mismo, no sé si a lo mejor es porque Cazorla ya no está, la defensa tampoco, Aarón Escandel no puede hacer nada en el gol del Leganés, sí que es verdad bastante que hace. Para alguna que otra, pero es que tienes uno más, estás en el Carlos Tartiere, que el Carlos Tartiere aprieta y no consigues meterle ni un golito al Leganés. Partido muy complicado, o sea, de asimilar para los aficionados del Oviedo, porque jugando en casa, con más o menos todo a favor, juegas en casa, tienes un jugador menos, el otro equipo tiene un jugador menos, estás más tiempo con un jugador más en el campo y no sabes aprovechar una situación que de verdad que debería ser tu oportunidad, aunque sea mínimo, para haber metido un gol para al menos conseguir un punto. Pero es que me parece mal que estando con un jugador más no consigas esa victoria, que creo que hubiese sido importantísima para que el Oviedo empezase un poco a carburar. A carburar, al igual que en el que no ha carburado y el que tampoco le han quitado grandes piezas es el Girona, ¿no? Porque sigues teniendo grandes nombres. Sí que es verdad que lo de Sigankov también es una circunstancia muy parecida a lo que está pasando con Julián Álvarez, que se quiere ir, le han abierto carta disciplinaria porque han mostrado alguna serie de conversaciones que no debería haber mostrado en sus redes sociales. Hay algún lío que estuve viendo y no da la sensación. Sí, has perdido a alguien muy importante, que en este caso yo creo que es más importante que Santi Cazorla, que es Estuani, que te salvaba partidos en primera. No me quiero imaginar lo que podría haber hecho en esta segunda división si se hubiese quedado, pero un Girona en el cual sí que en este caso sí que digo, tío, en este caso sí que te esperaba un poco más y no me estás dando. Pero es que lo peor de todo es que encima el Girona puede que pierda alguna pieza, porque no se viene nada nuevo. Esto también lo he leído a algunos aficionados del Girona. Lo he visto y para mí sería una absoluta bomba, y esto podría sufrirlo muy mucho el Girona, y es que posiblemente el lateral izquierdo, Alex Moreno, abandone el Girona y se marche al Rayo Vallecano. Ha sonado bastante fuerte porque con la baja de Pep Echevarría al Chelsea, el conjunto rayista necesita un lateral izquierdo titular. Arnau Martínez se te va al Valencia. Javier Boñar, que es el lateral derecho suplente, que viene del filial, pero que bueno, que ha contado, el año pasado contó con minutos en el primer equipo, sería el sustituto de Arnau Martínez. O sea,
pero me parece algo completamente descabellado porque es un jugador que en primera división ha tenido 1 o 2 partidos, a lo mejor en segunda, oye, puede brillar y hacer una temporada increíble con el Girona, que a mí me encantaría porque es un jugador de la casa. Perdona que te corte, no ganas una liga ni asciendes con un lateral superestrella. Es una cosa que sí que tengo que decir porque muchos aficionados del Girona se están quejando públicamente en redes sociales de que está pasando exactamente lo mismo que el año pasado. Un mercado totalmente vacío en estos 3 meses de mercado, llegan los 10 últimos días, hacemos todo corriendo y llegan fichajes totalmente sin cabeza, sin ningún tipo de decir, vale, va a haber un proyecto. Y este año ha habido mucho más desmantelamiento. Sí que es verdad que no se te ha ido el mayor baluarte que lo has defendido con capas, vamos, como un gato panza arriba lo has defendido, que es un ají, y al final no se te acaba marcha un ají, pero no ganas una liga y no ganas la segunda división solo con un ají. Y no asciendes a segunda división teniendo a la Almería, teniendo a Las Palmas, teniendo a el Tenerife, que cuidadito con el Tenerife, que a lo mejor da mucho de lo que hablar, teniendo el Córdoba, teniendo el Granada, teniendo el Mallorca. No ganas ni asciendes con una categoría tan difícil. Y lo peor que le puede venir al Girona es estancarse en segunda división, porque ya hemos visto grandes equipos de primera división que si no subes el año siguiente, si no pillas el rebufito, mínimo son 2-3 años. Véase, el Málaga, que ha tardado nada más y nada menos que 8 años en volver a la categoría de oro. Complicado, pero también te digo, yo soy un ágil viendo la situación. Yo es que siendo un ágil yo me iría, o sea, buscaría un equipo porque creo que un ágil no es un jugador para estar en segunda división. Un ágil ahora mismo lo pones en el mercado y el Paris Saint-Germain se te tira, vamos, como tiburona un trocito de carne en el mar. Se tiraba incluso como opción el Barça, me acuerdo en su momento, pero solo por el precio, porque es que salida podía ser 10 millones. El Deportivo también se te estaba tirando y estaba siempre... Celta. O sea, hay que decir, había equipos picando a la puerta y normal, porque ya lo hemos visto, sobre todo a mí me maravilló antes de que llegase el Girona cuando jugaba, si no recuerdo mal, en el Olympique de Marsella, jugadorazo, y que creo que no es de la talla de segunda división. Y creo que también una de las cosas que ha sufrido este Girona, aunque bueno, el año pasado no le fue tan bien, pero creo que Michel, el entrenador, hacía sus cosas. Creo que tenía un buen grupo montado y sin embargo a él sí que le parece que le está yendo bien allí por Países Bajos. Sí, por Países Bajos de momento con el Ajax se está refundando, pero ahora podemos pasar al otro equipo isleño que en este caso ha descendido, al Mallorca, que le tengo que poner muy en similitud a la Almería, ¿no? Un gran proyecto que en este caso sí que no dudo el caso en el que pueda, yo veo al Mallorca claramente peleando por ascenso directo, o sea, por mucho que le hayan quitado a todo lo que le hayan quitado, la institución del Mallorca es el Mallorca. El Mallorca es el Mallorca, entonces es lo mismo que le ha pasado a la Almería también ha perdido este partido. Yo soy aficionado al Mallorca, no me alarmaría. No me alarmaría porque bueno, por lo menos... Porque además es una derrota, perdón que te corte, es una derrota que dentro de que sea una derrota en segunda división es aceptable. 2-0 en los Cármenes, que es lo que llevas diciendo tú todo el programa. Y que no considero que haya sido un partido lamentable del Mallorca, como por ejemplo hemos visto de otros equipos que sí que han hecho un partido muy malo. Pero sin embargo el Mallorca, pues bueno, pues es verdad, obviamente que no hizo el partido que hizo la primera jornada, que en la que sí ganó y de forma contundente, pero creo que no es una situación de alarma, porque queda mucha liga obviamente y el Mallorca, como tú bien has dicho, creo que es un equipo que de sobra tiene que como objetivo estar en la zona de ascenso directo. No sé si llevarse el título, pero en la zona de ascenso directo, primero y segundo puesto. El que sí que yo creo que deberían poner las alarmas, aunque los resultados son buenos, sobre todo por la victoria y el empate de esta jornada, es el Castellón. Hay que poner las alarmas en el sentido de te has enfrentado dos equipos, vamos a decir, inferiores a ti. Porque podemos, yo creo que decir que el Castellón es un equipo claro de playoff. No vamos a decir ascenso directo, pero es claro de playoff. Las sensaciones que has dejado sobre el terreno de juego, sobre todo en esta última jornada, este 0-0, que tú lo has dicho, que tu mejor jugador, o sea, Alberto Jiménez, tu capitán defensa central, contra un recién ascendido, que sí que es verdad que el Sabadell jugó muy bien al fútbol, sí, hay que decirlo. Pero es el Castellón, el año pasado te metiste en playoff, le diste pelea a un ascendido a primera división, que poco recordaremos que su primer partido del Málaga fue contra el Castellón, y realmente le dio más pelea que la Almería, y no consigues los 6 de 6, que viendo que te están fallando el Mallorca, viendo que te están fallando, llevas 4 de 6, que no está mal, pero es que si contra el Sabadell me empatas a 0,
si te llega un Mallorca, ¿qué va a pasar? No lo sabemos, pero lo que sí sé, y creo que vas a estar de acuerdo conmigo, a mí este Castellón ahora mismo me está recordando el tramo final de temporada del Castellón del año pasado, porque es ese Castellón que parecía como que sí, pero no. Sí que es cierto que está consiguiendo buenos resultados, entre comillas, porque no ha perdido, pero no están demostrando el fútbol que cuando vimos aquella buenísima racha que se tiraron perfectamente 10 partidos sin perder, que prácticamente todo encadenaban victorias y que iban a un ritmo que de verdad espectacular para ser segunda división, pero si llegan hasta aquí es un par de jornadas, pero sobre todo es que se nota muchísimo la baja de Alex Calatrava. Y también creo que Zipenga Zipenga también se fue, pero Alex Calatrava se nota que falta en el... Y que Calatrava ha caído muy bien en el Español. Sí, ha caído muy bien en el Español. Al igual que el que ha caído muy bien, y con esto yo creo que podríamos cerrar segunda división, con el que hemos abierto la Unión Deportiva Tenerife. 6 de 6, y además que 6 de 6, el primero en Ipurúa, que es un campo que muchos grandes equipos no salen con los 3 puntos. Y 1-3, es lo que quería decir, además de que 3 forma. Y en esta, 1-0, Enrique Gallego vuelve a meter golito, 6 de 6 y vas líder de la categoría. Vamos, y además en tu campo es tu última victoria. Es que te enfrentas a la Almería que, pues obviamente con toda la chicha que tiene la Almería... Es normal que pierdas, pero... Oye, que de momento para de los toros al Tenerife. Y ahora en la siguiente jornada se enfrenta al Sporting en casa. O sea, juegan en casa contra el Sporting y creo que, pues obviamente, mi opinión es como la del partido de la Almería. Es un partido que a priori se puede perder porque el Sporting creo que está a un nivel más, tiene jugadores un poco más de calidad. Ganó su anterior partido el Sporting y está ahí arriba. Efectivamente, pero... que es un partido en el que yo creo que la afición del Tenerife y el equipo, los jugadores, tienen que pensar que todo lo que sea sumar va a ser muy positivo porque llevan 6 de 6. Ahora mismo el Tenerife está en la típica nube de segunda división que en primera no se nota tanto, pero esto yo creo que estarás de acuerdo conmigo. Si tú estás en esa nube de segunda división de no me para nadie, no te para nadie. No, si tú te metes con esa mentalidad... cuidado, porque además nosotros lo mencionamos y dijimos que de los recién ascendidos el Tenerife tenía muy buen proyecto y que iba a dar mucho que hablar. Son cosas que se dicen y bueno, a la gente se le olvida, pero nosotros ya hemos predecido 2 cosas que van a dar sorpresas el Córdoba y el Tenerife. El tiempo nos dará mucho más la razón, pero de momento en estas primeras jornadas se están viendo cosas. Y lo que nos falta ya para terminar este programa es que veáis la clasificación, lo que hemos dicho, ¿no? Los 2 equipos de la Gran Canaria que se encuentran ahora mismo liderando la tabla de clasificación. Gran Canaria se esperaba, Tenerife no tanto. En ese playoff ahora mismo se encuentran el Celta Fortuna, que lo más probable es que acabe bajando, Granada Leganés Sporting. Puede ser un playoff bastante aceptable, y en descenso ahora mismo se encuentran en el Delce, Albacete, Real Valladolid y Ceuta, que bueno, el Ceuta ya pasando todo lo que pasó, el Real Valladolid tampoco, yo creo que ya podríamos cerrar con ese repasito al Real Valladolid, que ya el año pasado ya, y este año tampoco, y también por ahí está el Cádiz coqueteando, que ya el Cádiz cuidadito, que lleva un punto de 6, entonces más o menos sí que es verdad que es un año en el que, con alguna pequeña excepción, bastante continuista del año pasado. Sí, concuerdo, pero podríamos decir que tras estas 2 primeras jornadas, creo que los equipos que están ahora mismo en zona de descenso, creo que para nosotros, exceptuando el Albacete, que es el que creemos que es un poco más sorpresa por lo que hizo el año pasado, creo que era de esperar que nos encontrásemos a el Dense, Valladolid, Cádiz. Ceuta... Cádiz, que estuviesen por esa zona baja. No nos sorprende, pero bueno, a ver, esto acaba de empezar y bueno, pues hay todavía 40 jornadas por delante, como si hubiese solamente 2 partidos, que queda literalmente toda la liga, y ya sabemos que cada partido en este Hypermotion es como una final. Una liga en la que da 8000 vueltas, que he visto muchísimas predicciones estas de filtro de TikTok, que es que yo creo que es la única liga en toda Europa en la que tú no puedes hacer una predicción de cómo va a acabar, porque me estaban poniendo el Valladolid en puestos playoff. Valladolid tras 2 jornadas va penúltimo.
Fíjate, si es bonita esta liga, que es la única liga en la que cada año no existe el mismo campeón. Nunca la gana el mismo. O sea, qué locura de liga, tío. O sea, ya el chiste de cuñado ya lo has dejado, ya has dejado la cuñatada histórica de... Venga, podemos seguir, ¿no? Vale. Es que me encantó, la verdad, que lo vi el otro día y dije, es que esto es una obra de arte. Podemos seguir y yo creo que ya la siguiente que podemos hacer es la despedida, ¿no? Esperarnos a la siguiente jornada, volver a maravillarnos y quién sabe, seguramente la jornada que viene tenemos un nuevo líder que digamos nosotros, ¿qué acaba de pasar? Sí, muy probablemente porque sabemos que es la Hypermountain y tan pronto el Celta Fortuna le clavan ahora mismo 4, como de repente en la siguiente jornada, pues yo qué sé, pues a lo mejor al Sabadell le da por meterle 5 al próximo rival, o sea, no sé. Es totalmente impredecible, la hipertensión es totalmente impredecible, yo creo que es el eslogan de esta liga que se podría patentar. Así que darle like, suscribiros, tendréis todas las actualizaciones, sobre todo con todo lo que está pasando con el Girona y demás de mercados en nuestras redes sociales, y que podéis seguirnos por ahí. Y sin más dilación, nos vemos la semana que viene, compañero. Un saludo.